Señor te bendiga de manera poderosa. Gracias por sintonizar la primera iglesia bautista de Humacao y esta experiencia de estudio bíblico que vamos a tener en esta noche. Te invitamos, amado, a disfrutar de la presencia del Señor. La iglesia, los creyentes, en este tiempo tenemos que estar vigilantes. La Biblia dice que el hijo que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. Así que tenemos que en esta oportunidad en que estamos buscando de la presencia del Señor y nosotros que servimos a Jesucristo y que Él es nuestro jefe, Él es nuestro capitán, Él es el que va al frente de nosotros y nos sentimos precisamente bendecidos porque aun cuando el camino es angosto y difícil, Él va adelante y siempre nos da de su presencia y de su paz. Este es el tiempo de que la iglesia continúe vigilante. No podemos dormir, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando se acerca el tiempo de la siega. Yo te invito a que tú puedas disfrutar de este estudio bíblico, la segunda parte del estudio bíblico que estuviese desarrollando y está desarrollando nuestro hermano Ángel Luis Torres. Así que disfrútalo, que el Señor te bendiga y que podamos en esta noche recibir fortaleza de parte del Señor. Vamos a presentarnos delante de Dios en oración. Padre, glorifícate, glorifica tu nombre, derrama de tu presencia, de tu poder, Señor, y que este estudio lo que nos haga, Señor amado, es que nos despierte espiritualmente. Cualquier cosa que quieras robarnos a nosotros, Señor amado, Padre, tu presencia, tu gozo, tu paz, el fruto de tu espíritu, los reprendemos en el nombre de Jesús. La iglesia, Señor amado, Padre, glorifica tu nombre. La iglesia, Señor amado, Padre, en este tiempo como nunca antes, Señor, desea hacer tu perfecta voluntad. La iglesia, los creyentes, Señor amado, Padre, en este tiempo, Señor amado, con tantas cosas aconteciendo, tenemos nuestra mirada y nuestra vista fija y puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano y hermana y que en esta noche podamos gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfruta esta alabanza y te invitamos, amado, a que abras tu Biblia y que puedas ahí nutrirte más y más de la palabra del Señor. Escudriñala. En ella está la misma revelación de Dios. Dios se ha revelado en su palabra para que nosotros podamos conocerle. Te bendiga el Señor de manera poderosa. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, que eternamente yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das alivio, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria.
Señor, porque tú vives, porque tú vives. Señor, es que yo vivo, me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, que eternamente yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria, porque Señor, tú me diste la victoria, porque Señor, tú me diste la victoria. Dios nos bendiga, amados. En la ocasión anterior comenzamos a discutir el capítulo 9 del libro de Daniel, donde se nos habla de una profecía que le fue revelada a Daniel relacionada con 70 semanas. Hoy nos proponemos, con la ayuda del Todopoderoso, cubrir la segunda parte de ese 9º capítulo. En la primera parte del estudio encontramos a Daniel orando a Dios porque tenía una gran preocupación. Daniel dice en el verso 2 del capítulo 9 de su libro que había estado revisando los escritos del profeta Jeremías, en los cuales Dios le había hablado al profeta sobre los 70 años en que el pueblo de Israel estaría cautivo en Babilonia. Daniel se da cuenta de que esos 70 años del cautiverio estaban por cumplirse y comienza a preocuparse por saber qué sería del pueblo de Israel una vez terminara su cautiverio. Así que se presenta ante Dios en oración para llevarle su inquietud, y Dios le envía al ángel Gabriel con la contestación a su oración. Dijimos que algunos consideran a Gabriel como el principal mensajero de Dios, ya que Dios lo utilizó en varias ocasiones para enviar buenas noticias a la tierra, entre ellas la noticia que le dio a María, la madre de Jesús, de que quedaría embarazada. Leímos en el verso 21, donde Daniel dice que todavía no había terminado su oración cuando el ángel Gabriel llegó a él para darle la contestación de parte de Dios sobre lo que estaba pidiendo en su oración. Y la contestación a su preocupación Dios se la dio en una profecía relacionada con 70 semanas, pero semanas que no eran de días, sino semanas de años. Entonces, cuando hacemos cálculos, 70 semanas por 7 años cada una, llegamos a la conclusión de que se trata de 490 años. Pero que esos 490 años sería un tiempo que Dios estaba determinando para tratar directamente con su pueblo Israel. 490 años en que Dios estaría desarrollando y concluyendo un programa que tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. Entonces, hablamos de que 69 semanas de aquellas 70 ya tuvieron su cumplimiento, y que esas 69 semanas ya cumplidas equivalen a 483 años. Mencionamos también que esas 69 semanas se comenzarían a contar a partir de la salida de la orden para reconstruir a Jerusalén, porque Nabucodonosor la había destruido allá para el año 586 a.C. en una de sus invasiones al pueblo de Judá. Ahora bien, terminamos la primera parte del estudio cuando hablábamos
de los 4 reyes persas que emitieron decretos que tuvieron que ver con la reconstrucción en Jerusalén. El decreto de Ciro, que fue allá para el 539 a.C., el decreto de Darío para el 519 a.C., el decreto de Artajerjes a Esdras en el 457 a.C. y el decreto de Artajerjes a Nehemías para el 444 a.C. Entonces Miguel, el hombre de la electricidad, nos preguntaba que con cuál de esos decretos comenzarían a contarse las 69 semanas que ya están cumplidas. Pues mira, Miguel, hay varias opiniones entre los estudiosos del tema, aunque la inclinación es a pensar que debe referirse al decreto de Artajerjes a Nehemías allá para el año 445-444 antes de Cristo. Asimismo, hay diferencias con el momento en que se cumplen, en que terminan las 69 semanas, o sea, los 483 años. Por ejemplo, unos creen que fue en el bautismo de Jesús, que se cumplen los 483 años, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque con esas palabras es como si Dios lo estuviera certificando como el Mesías. Recuerden que la profecía decía que las 69 semanas serían desde la salida de la orden hasta el Mesías. Otros cuentan hasta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando le dijeron Hosana al Hijo de David, porque con esas palabras lo estaban reconociendo como el Mesías. Y otros ubican la fecha cuando crucifican a Cristo. Recuerden que entre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y su muerte en la cruz, lo que transcurrieron fueron 4 o 5 días. Por tanto, yo me inclino a pensar que fue en ese periodo, entre su entrada triunfal a Jerusalén y su muerte en la cruz, cuando se cumplen las 69 semanas de Daniel. Porque fíjese que el verso 26 dice que después de la semana 62 le quitarían la vida al Mesías. Después de todo, amados, con la muerte de Jesús es que se abre el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Y de ese paréntesis vamos a hablar ya mismo. Lo importante aquí es que al morir Cristo en la cruz estaban cumplidas las 69 semanas. Ahí se detiene el calendario de Dios para con el pueblo judío. Dios detiene su cronómetro en los 483 años que equivalen a las 69 semanas. De nuevo, vean cómo lo dijo Daniel en el verso 25 del capítulo 9 de su libro. Tienen la Biblia abierta en el capítulo 9 de Daniel. Allí dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta cuándo, amado? Dice, hasta el Mesías príncipe. ¿Que quién es? Muy bien, Jesús. ¿Habrá cuántas semanas durante ese periodo? ¿Quién me lo dice?
¿Cuántas semanas pasarían desde que se emite la orden para restaurar a Jerusalén y el Mesías príncipe Jesús? Vean en el verso 25, dice 7 semanas y 62 semanas. Que esa suma da ¿cuánto? Alguien que haya sacado A en matemática en la escuela. Estoy viendo a Omar Rodríguez contando con los dedos. 7 más 62, Omar, ¿cuánto es? 69 semanas. Muy bien. Entonces observarán que el ángel Gabriel separa las primeras 7 semanas de las próximas 62. ¿Por qué? Las primeras 7 semanas, 49 años, fue el tiempo que se tomaron los judíos en reconstruir la plaza y el muro de Jerusalén. Entonces, después de esa reconstrucción de la plaza y el muro de Jerusalén, que les tomó las primeras 7 semanas, se comienzan a contar las próximas 62 semanas, 434 años. Por eso Daniel dice en el verso 26, y después de las 62 semanas, o sea, no está incluyendo las primeras 7, se le quitará la vida al Mesías. Lo que está diciendo en otras palabras es que después de la semana número 69, 7 más 62, se le quitaría la vida al Mesías. Ahora, dice, mas no por sí. O sea, su muerte no iba a ser por algo que él hubiera hecho que lo ameritara. No iba a ser por su culpa. Y amado, que nosotros escuchemos eso hoy, nos suena completamente normal, porque ya Cristo fue crucificado y sabemos que eso ocurrió así, que murió no por su culpa. Ahora, lo extraordinario del asunto es que eso fue dicho alrededor de 600 años antes que aconteciera y que cuando ocurre tal y como fue profetizado para aquel tiempo. Cosas como estas, amados, son las que le dan cada vez más veracidad a este santo libro, la palabra de Dios. Hemos dicho que después de la semana 69, Dios hace un paréntesis en su trato con el pueblo de Israel. La realidad es que el Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel continuamente, intentando que reaccionaran, que entendieran el mensaje de salvación. Pero cuando el Señor llega a la semana 69 y observa que aquel pueblo cabeciduro continúa con su negativismo y no quiere aceptar a Jesús, el Señor se detiene en la semana 69 y hace un paréntesis. Es como si el Señor les dijera, los voy a dejar por incorregibles por ahora, pero nos veremos en la próxima. No he terminado con ustedes todavía. ¿Recuerdan las palabras de Cristo luego de haber hecho su entrada triunfal a Jerusalén? Cuando les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Les está diciendo, he intentado de diferentes maneras que entiendan mi plan para con ustedes, a las buenas y a las menos buenas, y hasta ahora
no ha habido forma. Pues voy a dejarlo así por ahora. Voy a detener el tiempo aquí en mi trato directo y exclusivo con ustedes, pueblo de Israel. Y voy a hacer un paréntesis en la culminación de la semana 69, pero volveremos a encontrarlo. Es como si el Señor le estuviera diciendo así al pueblo de Israel. Voy a dejar por ahora la semana número 70 pendiente, en suspenso, hasta que nos volvamos a encontrar ustedes, pueblo de Israel, y yo. Entonces, le pregunto a Jimmy, vamos a ver si Jimmy es bueno en matemáticas. Jimmy, ¿cuánto tiempo entonces quedaría por cumplirse de aquellas 70 semanas de Daniel? A Abednego se le ha adelantado y está contestando por aquí. No el Abednego de Babilonia, el esposito de Glamari. Él nos está diciendo que queda por cumplirse una semana de aquellas 70, o sea, 7 años. Y eso está muy bien. Entonces Jonathan, ese es uno de los nenes de Edith, está preguntando, ¿cuándo entonces se va a cumplir esa semana que falta? Esos 7 años que faltan. Y Eliezer está diciendo algo. Eliezer dice, pues esos serán los 7 años de la gran tribulación. Recuerde que esa semana que falta por cumplirse es parte de las 70 semanas de Daniel y que esas 70 semanas es un tiempo que tiene que ver exclusivamente con el trato de Dios con el pueblo de Israel. Un programa que tiene Dios preparado para completar su trato con su pueblo Israel. Por eso hay quien les llama 70 semanas sobre Israel. Y ese programa, ese plan que tiene trazado Dios con el pueblo de Israel como su pueblo, lo estará completando durante los 7 años de la gran tribulación. Y escuche esto bien, amado. Por eso, la iglesia será levantada antes de que comience la gran tribulación. Por eso es que la iglesia no puede estar presente durante la gran tribulación. Por eso, porque es que esos 7 años Dios los ha separado para atender el asunto que tiene pendiente con su pueblo Israel, para terminar el programa que tiene preparado con el pueblo de Israel. Y nosotros, la iglesia, estaríamos de más allí, porque la cosa no es con la iglesia, es con Israel. Por eso, Apocalipsis 7, verso 4 nos dice que se sellarán 144,000. Pero esos 144,000, ¿de dónde serán? ¿Serán americanos? ¿Serán japoneses? ¿Serán mexicanos? La hermana Purita me está diciendo, no, Ángel Luis, esos serán 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel. Eso usted lo encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis. Porque lo que está ocurriendo en esos 7 años de la gran tribulación, la semana número 70 de Daniel, será el trato de Dios con su pueblo Israel. Así que, de nuevo, entre la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y su muerte en la cruz del Calvario, que es cuando se cierra la semana número 69,
se interrumpe el programa de Dios para con el pueblo de Israel y entra la iglesia en escena en el día de Pentecostés, con quien entonces Dios comienza a tratar directamente. Su trato ahora, el trato de Dios, es con la iglesia, no con Israel como pueblo, porque Israel lo rechazó. En Romanos 9, verso 25 dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. O sea, actualmente, amado, nos encontramos viviendo dentro de un paréntesis entre la semana 69 y la 70 de Daniel, durante cuyo tiempo Dios está tratando con la iglesia. Dios detuvo el cronómetro con el cumplimiento de la semana 69 y dice: Israel, siéntate ahí en la sala de espera, que voy a atender ahora a la iglesia. Cuando yo termine mi plan, mi programa con la iglesia, continuaré el que dejé pendiente contigo. Entonces, cuando termine el periodo de la iglesia, que la iglesia sea levantada al cielo, se vuelve a activar el cronómetro de Dios para atender al pueblo de Israel. Ahí vendrá la secretaria y le dirá al pueblo de Israel que todavía está esperando en la sala de espera: pueden pasar a la oficina, que el Señor los va a atender ahora. Eso ocurrirá cuando termine el periodo de la gracia. Recuerden que el periodo de la gracia comenzó con la muerte de Cristo, que surge la iglesia el día de Pentecostés. Y terminará el periodo de la gracia, terminará cuando la iglesia sea levantada en la segunda venida de Jesús, y que termina el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Entonces, como el periodo de la gracia terminó con el levantamiento de la iglesia, todo el que no aceptó a Cristo durante dicho periodo, y oiga esto bien, amado, cuando el periodo de la iglesia termine con el levantamiento de la iglesia en la segunda venida de Cristo, todo el que no aceptó a Cristo durante dicho periodo, o que por algún motivo no se fue en el rapto de la iglesia, tendrá que pasar por la gran tribulación. Y para poder ser salvo, entonces, tendrá que compartir los sufrimientos que estará pasando el pueblo de Israel durante la gran tribulación. Si observan el verso 26, allí se nos habla de un príncipe que habrá de venir, que destruirá la ciudad y el santuario. Pero ese príncipe no es Jesús, porque Jesús nunca vendrá a destruir. Ese es el príncipe malo que aparecerá al comienzo de la semana número 70, o sea, el anticristo. Observen cómo se nos dice en el verso 27. Después de mencionar las 69 semanas, dice: y por otra semana, terminaron las 69, y dice: y por otra semana. Vean cómo separa esa semana, la última, la separa de las primeras 69, porque ahí está el paréntesis que hemos dicho, un lapso de tiempo que transcurre entre la semana 69
y la semana 70 de Daniel. El lapso de tiempo, ese paréntesis, es el que estamos viviendo en la actualidad, en el cual Dios está tratando con la iglesia. Y volvemos al verso 27 del capítulo 9 de Daniel. Leemos: y por otra semana, aquel príncipe que habrá de venir, el príncipe malo, el anticristo, confirmará el pacto, dice, con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y observe que el ángel Gabriel está diciendo a la mitad de la semana. Si la semana se compone de 7 años, ¿cuál sería la mitad de la semana? Ok, la hermana Carmen Luz lo está diciendo. Ella dice que son 3 años y medio. Muy bien, hermana Carmen. Mire, ese líder mundial, el anticristo, al comenzar la semana 70, los 7 años que faltan, o lo que es lo mismo, al comienzo de la gran tribulación, le permitirá a Israel celebrar sus cultos y ofrecer sus sacrificios en el templo que ya ha sido construido. Y todo será una luna de miel. Aceptarán al anticristo como un Dios, como el hombre que resolverá los problemas de la humanidad, del mundo. Y eso no debe ser difícil de entender, porque hoy tenemos grupos de personas que no son de la edad de piedra, profesionales, intelectuales, que siguen a hombres y mujeres, incluso a personas que han muerto y que no han podido resucitar y los siguen considerando como dioses. Y esos los tenemos hoy. Y si ustedes le echan un vistazo al mundo, lo que está aconteciendo hoy en el mundo, se darán cuenta que todo se está preparando, está tomando forma para que los propios gobiernos y ciudadanos comiencen a pedir a gritos la aparición de un líder mundial que pueda presentar, ofrecer la solución a la situación del caos en que vivimos. Y cuando el mundo escucha a esa persona, lo aplaudirán y recibirán como el líder que se necesita. ¿Recuerdan los 10 dedos de los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor? Las 10 naciones que se unirán para resolver los problemas del mundo. Esas piezas del dominó, del ajedrez, se están moviendo actualmente. Y todo está cayendo en su lugar para tener su cumplimiento. Recuerden que el anticristo no aparecerá con cuernos, con rabos o con unas tenazas grandes en la mano. No aparecerá vestido de la muerte. Será un hombre común y corriente con su gabán y corbata y bien afeitado. Tal vez con su escolta de 2 o 3 guaguas negras y motoras custodiándolo. Daniel tuvo la revelación de cuándo Cristo vendría en su primera vez como Mesías Redentor, como el Cordero. Pero también se le dio la revelación de cuándo vendría como Rey a establecer su reino en su segunda venida. Y resumimos, amados, porque cuando el pastor me mira 3 veces seguidas, significa que tengo que terminar. Mire,
Estuvimos diciendo que Daniel recibió una profecía sobre 70 semanas que equivalen a 490 años. Tiempo que Dios determinó para tratar con el pueblo de Israel en forma particular. Y que esos 490 años comienzan a contarse a partir de la orden del rey Artajerjes a Nehemías para la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Y pasaron 100, pasaron 200, 300, 400, 480 años, pero al cumplirse la semana 69 de Daniel, o lo que es lo mismo, 483 años, Dios le pone pausa al tiempo, detiene su cronómetro y dice, a partir de hoy, final de la semana 69, voy a abrir un paréntesis para dedicarme a atender a la iglesia. Ya no a los judíos como pueblo. Y cuando termine mi programa con la iglesia, que será el día del rapto de los santos, entonces cerraré el paréntesis, activaré nuevamente mi cronómetro y comenzará a contarse la semana número 70 de Daniel. Los 7 años que faltan de los 490. Y volveré mi atención al pueblo de Israel para atender el asunto que dejamos pendiente. Y esos 7 años serán los 7 años de la gran tribulación. Pero dijimos también que antes de que comience a transcurrir esa semana que falta, la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, el Señor levantará su iglesia. Porque la iglesia no tiene que estar presente durante esos 7 años, ya que lo que ocurrirá allí tiene que ver exclusivamente con el trato de Dios con su pueblo Israel. Y que el momento del rapto de la iglesia, conforme a las señales que estamos viviendo, para que Dios comience de nuevo su trato con el pueblo de Israel, la gran tribulación está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Ahora, que lo más importante es, amados, asegurarnos de estar preparados para cuando el Señor suene la trompeta y diga, sube acá, porque sí es cierto que todo el que no aceptó a Cristo durante el periodo de la gracia, que por algún descuido o motivo no se fue en el rapto de la iglesia, tendrá que pasar por la gran tribulación. Y la cosa es que para poder ser salvo, entonces tendrá que compartir los sufrimientos que estará pasando el pueblo de Israel durante la gran tribulación. Y eso no va a ser fácil. La semana número 70 de Daniel, los 7 años que faltan por cumplirse, están por comenzar. Dios tiene su cronómetro en mano ya, listo para ponerlo a funcionar. Y eso lo que nos dice, amado, es que Cristo viene. Cristo viene pronto. Y así culminamos el capítulo 9 del libro de Daniel. Cualquier duda sobre lo que hemos dicho aquí, pueden llamar en confianza a nuestros pastores y preguntarle. Dios nos bendiga, amado. Dios nos guarde. No cabe duda que estamos, amados, en un tiempo donde necesitamos tener nuestro oído presto a lo que el Señor dice. Se ha levantado un montón de maestros conforme a sus propias concupiscencias para enseñar cosas que son agradables al oído, pero no vienen del corazón de Dios. ¿Saben lo que viene del corazón de Dios? La palabra de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros como nunca antes le escudriñemos, que busquemos de su palabra y que podamos
atesorar en medio de nuestra vida. Tu casa debe estar fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Tu vida y lo que tú eres debe de estar fundamentado, mi amado y mi amada, no en los criterios de los hombres, no es en el buen predicador, no es en el gran teólogo, no es en el gran maestro. No, tiene que estar fundamentado en lo que la palabra del Señor nos muestra. Hay personas que le creen cualquier enseñanza a cualquier maestro, pero nunca corroboran a la luz de la Escritura. No doblan rodillas y le dicen al Señor: Señor, muéstrame, ¿será esto correcto? Y a mí como pastor me preocupa, mi amado, mi amada, que en cierta forma usted desarrolle un oído que no esté claro con la sana doctrina, que no conozca la sana palabra de Dios. Nosotros, la primera iglesia bautista de Humacao y muchas de nuestras iglesias son iglesias con un conocimiento de la palabra y que honran la palabra de Dios, que reconocen la palabra de Dios como la palabra que es inspirada, que es de bendición a nuestra vida. La palabra del Señor, mi amado, mi amada, es nuestra regla de fe y de conducta. Ella revela el corazón de Dios y cómo vivir una vida agradable a la presencia de Dios. Cómo nosotros como adoradores debemos adorar a Dios. No como la gente lo plantea por ahí, no como esta sociedad nos dice que debemos de actuar. Nosotros debemos someternos al Señor y adorar al Señor y agradar el corazón de Dios, porque Él es nuestro Padre que nos ama. Yo te invito, amado hermano, amada hermana, que ya que has visto este hermoso estudio bíblico, que tú sigas escudriñando las Escrituras, que sigas escudriñando la palabra. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes algún comentario, en confianza nos puedes enviar cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier necesidad al teléfono de la iglesia, al 787-285-6334. Puedes comunicarte ahí y de manera muy hermosa, ¿verdad? Y con mucho gozo vamos a comunicarnos contigo y vamos a contestar tu pregunta. Si tienes alguna petición, vamos a estar orando por ella. Espero que sepas que esta iglesia, la primera iglesia bautista de Humacao, su liderato, la pastoral, Pastor Willy y yo, el Pastor Omar, estamos para acompañarte y para bendecirte en medio del proceso de tu vida. Así que oramos para ser despedidos de esta hermosa programación y agradecemos al hermano Ángel, que verdad, un hombre que ha sido preparado por el Señor, que ha estudiado la palabra y que ha bendecido nuestra vida con esa enseñanza de la palabra del Señor. Oramos. Padre, venimos delante de ti, te damos gracias, Padre, por tu cuidado, por tu bendición. Te damos gracias, Señor amado, Padre, porque tu palabra es alimento a nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te pedimos que tú derrames una bendición fresca y nueva, y que, Señor amado, Padre, cada hermano y hermana que nos está viendo pueda experimentar en su casa el gozo tuyo, la presencia tuya y la bendición tuya. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia, la paz y la bendición del Señor sea contigo ahora y siempre. Dios te cuide. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has faltado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, que una mansión
el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a faltar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, que una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a faltar, no me va a faltar, no me va